Esto va desde este punto, ¿no? Bien, vamos acá, desde este punto. Cuando ya se han cumplido todas las funciones, o los requisitos, o todo lo que ustedes han llamado, todo lo que requiere para la terminación de la fase S, una vez terminado esta etapa, ¿verdad? Se han cumplido todos los requisitos, se ha sintetizado correctamente la quinasa mitótica llamada CDK1-CDA, se han cumplido, se ha sintetizado todo. Aquí es donde nosotros vamos a ejercer, ahí vamos a determinar en este punto esto ocurre ahí. ¿Qué ocurre? La quinasa mitótica activada, ¿no?, va a ejercer función sobre la APS. ¿Qué es la APS? Complejo promotor de la fase. ¿Qué es el complejo promotor de la fase? Es una proteína que degrada proteínas. Ahorita lo vamos a ver cuando lo mencionemos. Esta proteína va a eliminar el inhibidor de la ciclina B. Esta proteína. ¿Cuál es? La ciclina B. Separasa. La separasa. Va a eliminar la securina. ¿Vieron? Elimina la securina y la separasa se libera. La separasa, ¿qué va a hacer? Va a cortar, ¿no? Corta las potencinas, cortan lo otro que une los cromosomas, las cohesinas también las corta, y todo eso que está dentro ahí, ¿no?, permitiendo que esté unido los cromosomas, ¿no?, los corta, y de esa manera las cromátides Se van a hacer los polos. se separan. Y ahí el uso cromático puede jalar sin ningún tipo de problemas las cromátides hermanas al costado, ¿no? ¿Vieron? Bien, esa función cumple. Y ahora, ¿qué va a suceder con esta quinasa? La ciclina B tiene que ser eliminada. ¿Quién la elimina? Nuevamente El APC. La elimina, ¿no? ¿Y qué sucede? Entonces se elimina y se libera el CDK1. Si ustedes revisan acá, ahí está, ¿eh? La CDK1 era CDC2 y los vertebrados anteriormente, ¿verdad? Por eso es que le menciono aquí que es la CDK1. ¿Ok? Entonces activa esta proteína, la proteína activa los microfilamentos van a permitir la formación del anillo contráctil para estrangular a las células, se liberan a las células, ¿verdad? Es fundamental. Bien, eso es lo que ocurre en esta etapa del punto de control número 3, ¿no?, que es el punto de control de la fase E. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, chicos, habiendo explicado todo, digamos, en general, ahora sí vamos a hablar de todas las proteínas que inhiben. Miren, cada quinasa va a tener un inhibidor. Eso quiero que entiendan bien. Cada quinasa que observan acá va a tener su inhibidor dentro de su propia estructura, así como esta, ¿no? Todas van a tener su inhibidor. ¿Entienden esa parte? Todas van a tener su inhibidor unidas. Esta es la ciclina, esta es la quinasa dependiente de ciclina y esta es el inhibidor. Todas van a tener su inhibidor. Y van a haber dos tipos de inhibidores: las de la familia INCA4 y la familia ECA. La P21 la conocemos muy bien, la P27 ya no la conocemos muy bien. La P16 tal vez por ahí un poquito, ¿no? La P16 es la que ya hemos mencionado, la que inhibe pues a la CDK4 CD, ¿verdad? Esa es la que inhibe, esta la conocemos. Bien, entonces hay que recordar que esos inhibidores pueden haber, o también un tipo de inhibidor, en este caso es la no fosforilación. Cuando no se desfosforila, esa proteína está inactivada. Cuando está fosforilada, esa proteína se activa, ¿no? ¿Okay? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la P53, la que nosotros conocemos muy bien, ¿no? P53, ¿en qué ejerce su función? Cuando la célula está normal, hay niveles bajos de P53, porque no hay daño celular, ¿verdad? Cuando hay estrés de todo tipo a la célula, hay estrés, la P53 se empieza a activar y se empieza a sintetizar en grandes cantidades. O cuando la célula, digamos, cuando hay una célula tumoral, obviamente la P53 está baja, porque
recuerden, si la P53 está baja, no hay cómo regular el ciclo celular, y en ese sentido, pues las células tumorales van a proliferar en gran medida, ¿no? La única manera que encontremos la P53 alto es cuando haya daño celular. Bien. Entonces, esa es la función de P53, identificar si hay daño, empieza a proliferar, ¿no? Ahora, si ese daño hay reparación, ¿no? Si ese daño hay reparación, en este caso pues se puede restaurar el ciclo celular. Pero si no hay, en este caso el daño ya es irreparable, inmediatamente lo que hace es que esta se vaya a la ruta de la apoptosis, ¿no? O genera o activa la ruta de la apoptosis. Esta es la proteína del retinoblastoma. Es importante también que lo conozcan porque miren, acá, ¿no? ¿Dónde lo hemos mencionado? Aquí, pero la proteína del retinoblastoma va a estar en todas las fases. Acá. ¿Vieron? Les había mencionado que el factor E2F se necesita en todas las etapas. En todas las etapas. Entonces, cada quinasa va a fosforilar nuevamente a esta proteína. ¿Para qué? Para garantizar que la E2F esté siempre libre, ¿no? Porque les había mencionado que la E2F permite la transcripción, ¿verdad? Si permite la transcripción, permite síntesis de proteínas. Entonces, esta proteína retinoblastoma debe estar fosforilada. ¿Por qué fosforilada? En este caso, solamente para esta proteína, la fosforilación la va a inhibir. ¿Verdad? Entonces, si se está fosforilada y nuevamente fosforilada, es imposible que esta E2F pueda unirse y así bloquear el factor de transcripción. En ese sentido, por eso es que la E2F está activa, ¿no? Está libre de la proteína retinoblastoma en todas las etapas. ¿Por qué? Para garantizar que la E2F esté libre y pueda activar los factores de transcripción, que ya les mencioné cuál es la necesidad de este factor de transcripción, ¿no? Y obviamente si no hay fosforilación en la proteína retinoblastoma, no se puede dar inicio o no se puede dar el ciclo celular, porque el factor de transcripción E2F no está libre. Entonces, es un punto fundamental, como les había dicho. Si la proteína retinoblastoma no se fosforila, el factor E2F no se puede liberar. Y es un punto de bloqueo. Porque, en este caso, todas las proteínas que van a participar dentro del ciclo celular no se activan y no se sintetizan también, ¿no? Bien, es importante que por eso que aquí estamos definiendo la P53, nuevamente la proteína retinoblastoma, como punto fundamental, como proteína fundamental dentro del ciclo celular. Bien, ¿qué sucede después? Aquí le damos mayor importancia a la quinasa mitótica, ¿no? Que es la CDK1, ciclina C, B o A, ¿verdad? Ciclina B o A. ¿Por qué le damos importancia? Porque esta ciclina es fundamental para el proceso químico. Por eso que le pongo esta imagen donde ustedes observan que en la primera etapa G1 está inactivada, recién saliendo de la mitosis, ¿no? Nuevamente sigue inactivada en la fase S, recién en la G2, recién como esta ciclina B se está sintetizando, ¿no? Y en este caso la CDK1, recién en la fase de G2 se está uniendo, se está formando esta quinasa. Y al final, para entrar casi entrando ya a la fase M, ¿verdad? Ya se había fosforilado. ¿Sí? Y una vez fosforilado, en este punto, observan aquí en este punto, la fosforilación se da por 3 puntos específicos dentro del dominio proteico. ¿Y qué sucede? 2 de esas fosforilaciones van a inactivar, solamente una la activa. Se eliminan esos dos fosfatos, y una vez que queda solamente este fosfato digamos en el nucleótido 161, que es la trionina,
activa, ¿no? Los otros puntos donde se han fosforilado se han eliminado, ¿verdad? Y ahí es activa. La ciclina, perdón, en este caso la quinasa mitótica ya está activa y puede hacer su función dentro del caso. Y ustedes dirán, pues, ¿quiénes son los que activan y desactivan o realizan la fosforilación y quita la fosforilación? Son las proteínas, que es importante. La CDC21 es la que permite desfosforilar, ¿no? Es la que permite desfosforilar en este caso y activa. Y la otra, que es la que fosforila, que es la que inactiva. Hay ciertas proteínas que también se inactivan por fosforilación. En este caso, la única es esta quinasa, en este caso, que es la quinasa mitótica. Okay. Bien. Luego tenemos esto, cómo se activan los factores reguladores, ¿no? Cómo se activa la P53. Esto que lo que ya les había mencionado. Hay dos maneras de activar o bloquear el ciclo celular. Una de ellas es activando la P53 y la otra es inactivando la CDC25, que les había mencionado. Es importante. Por eso, porque es una fosfatasa que quita fosfatos y eso permite ciertas proteínas activarla. Por eso, bloqueando la P53, bloqueando la CDC25. Porque la CD25 es una fosfatasa que permite activar algunas proteínas, específicamente la quinasa mitótica. Entonces se bloquean esos dos factores y ya se restringe el ciclo celular. En uno de estos casos vamos a escribir, por ejemplo, cuando hay daño por ultravioleta. Hay daño ultravioleta dentro del ADN, ¿qué sucede? Empieza a sintetizarse la proteína ATR. La proteína ATR va a garantizar que ese daño es permanente o no, ¿verdad? Si ese daño es permanente, inmediatamente se activa la P53, pero si se puede reparar, ¿no? Se va a bloquear la CD25. ¿Cómo se bloquea? Esta CHK1 es una proteína que está inactiva, ¿no? Esta proteína ATR fosforila esta y ya está activa. Una vez activa, fosforila la CD25 y esta proteína CD25, que es importante para fosforilar, se restringe y se lleva hacia el citoplasma. Como ya no está dentro del núcleo, ya no puede ejercer su función, se bloquea esa función. ¿Qué sucede con esta CD25 cuando eso no ocurre? Lo normal es que esta desfosforile la quinasa mitótica y sigue el ciclo celular. Pero como esta ya no ejerce su función, porque no está fosforilada, miren, como se fosforiló, si observan ahí, las CHK1 fosforila, la CD25, ¿verdad? Bloquea la fosforila, la inactiva, y una vez inactivada la restringe y la lleva hacia el citoplasma. Y la CD25 ya no puede desfosforilar a la quinasa mitótica. ¿Y qué función se restringe cuando la quinasa mitótica no ejerce su función? Esta. Todo esto, lo que hemos mencionado, se restringe. ¿Vieron? ¿Okay? Por eso la CD25 es importante. La CDC25 es importante para desfosforilar a la quinasa mitótica que ya se ha comprado. Esa es una manera de bloquear el ciclo celular. Luego, lo otro está de restringir a la P53. Esa es la que más ustedes conocen. Ahora, por ejemplo, se ocurre un daño de ionización dentro del ADN, ¿no? Se dañó el ADN, la proteína ATN, ¿no? Se activa, empieza a sintetizar esas proteínas, identifica el daño. Hay veces el daño es permanente o el daño es parcial. Si es parcial, restringe la P53. ¿Cómo lo hace? Miren, esta proteína que está inactiva, que siempre está en el citoplasma, en el núcleo, perdón, se va a fosforilar, la ATM fosforila esa proteína. Fosforila, en este caso esta proteína ya no puede fosforilar la P53. ¿Okay? Entonces esa P53, digamos que, claro, esta proteína fosforila la P53 y una vez que esta P53 está fosforilada, esta P53 se puede dirigir al ADN. El ADN específicamente tiene el gen que sintetiza la P21, que es el gen que sintetiza a la proteína P21,
La P53 activa este factor de transcripción, todos los factores, la P21 en R-G2 se sintetiza, luego viene la traducción, la proteína P21 se sintetiza, la P21 ya ha sido sintetizada, se adhiere. ¿A dónde se adhiere? Para ver si me está siguiendo. ¿A dónde se adhiere? ¿A qué proteína? ¿A qué proteína se está adhiriendo? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A la CD4, a la CDK2, a la CDK1? ¿A cuál? A ver si están por ahí. Ya, uno de ellos es la CDK1, ¿verdad? ¿Y la otra? ¿A dónde? CDK1, acá, ¿verdad? ¿Y la otra CDK? Aquí, ¿verdad? CDK2. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede después? Si se adhiere a la CDK2, ¿qué sucede? Se bloquea en la fase G1S, ¿verdad? Y si se bloquea en la CDK, perdón, si bloquea la CDK1, bloquea la, Ciclo celular. se bloquea la mitosis, ¿verdad? Se bloquea la mitosis. Porque está actuando sobre la CDK1, ¿verdad? Entonces, esos son los factores, ¿no? Yo les había explicado la semana pasada, le había preguntado sobre eso. También la semana pasada se recuerda, ¿no? Uno de los chicos que estaban. ¿Qué son los genes ATR? ¿Qué son los genes ATM? Esto es lo que permite esos genes, ¿no? Activan los factores que van a restringir el ciclo celular. ¿Cuáles son esos factores? La P53, CD25, ¿verdad? Eso es lo que les había preguntado la semana pasada. De esa manera actúa, ¿no? Bien, otro punto importante es que ustedes conozcan las proteínas que van a eliminar proteínas. En cada punto de control hay eliminación de proteínas y también síntesis de proteínas. ¿De qué estamos hablando? De las quinasas, ¿no? De las quinasas que van a participar en esta reunión. Entonces, esas proteínas que han subido su producción tienen que ser eliminadas. ¿Cómo se eliminan? Por esto, estas proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? El complejo SCF y el complejo APC. El complejo SCF va a participar en la fase G1, en la fase S y en la fase G2. Ahí es donde va a activar digamos, participar la SCF. Y la APS, como ya les expliqué, va a participar específicamente en la fase mitótica, ¿no? La que va a inhibir o va a eliminar el inhibidor de la separasa, que es la securina, ¿de acuerdo? Va a eliminar la securina, va a liberar la separasa y la separasa se va a encargar de cumplir su función, como ya les he mencionado. La APS específicamente actúa sobre el inhibidor, ¿no? Que es la securina. Y bueno, la SCF va a participar pues, en todas las etapas, eliminando las proteínas, eliminando las quinasas que ya han sido actuadas, etc., ¿no? Todas las proteínas que también están participando en este ciclo también son eliminadas por el cuerpo. Aquí les dejo cómo están formadas. Esto es lo que menciona acá, es sobre la estructura propia de esta proteína. Cómo está formada, cómo va su nombre. Bien. Y ahora vamos a hablar de manera general sobre los puntos de control. Los puntos de control son puntos de regulación que ya se había mencionado, y si no se dan esos puntos de control, obviamente se van a tener que bloquear, ¿no? Y ahí está. ¿Cuántos puntos de control hay? 1, 2, 3, ¿verdad? Ya hay un punto de restricción. El punto de control 1, el punto de control 2, el punto de control 3, ¿verdad? El punto de control 1 es G1S, el punto de control 2 es G2M y el punto de control 3 es específicamente M, ¿verdad? Y les había mencionado antes de esto que hay un punto de restricción, que no es un punto de control, que está dentro de la G1, ¿verdad? Eso también es importante que lo recuerden. El punto de restricción que es este, ¿verdad? Y ahí están los puntos de control de esa restricción. Y aquí les dejo lo que ya hemos revisado la semana pasada sobre qué sucede y cuáles son los requisitos, hacerles recordar cuáles son los requisitos que se deben cumplir
que se dé cada etapa, ¿no? Y se pueda lograr que cada punto de control sea superado. Ya lo hemos revisado la semana pasada. Y aquí les dejo, miren, digamos, todo lo que sucede en palabras, lo que hemos hablado anteriormente. Todo lo que hemos dicho aquí, en este punto, ¿verdad? Está acá. Para que lo lean y nuevamente lo repasen. Aquí está. ¿Qué sucede en el punto de control que G1 es? Ahí está. ¿Qué sucede en el punto de control G2M? ¿Qué sucede en el punto de control M? Ahí está. Todo lo que les explico. Para que lo vean y lo repasen. Y bueno, por último tenemos la apoptosis y la necrosis, ¿no? Ustedes saben que la apoptosis es la muerte celular programada, que en muchos de los casos es activada no solamente por la P53, sino también por factores promotores o receptores de muerte. Y una vez que se han dado esos factores, empieza una muerte programada, una muerte esquematizada de la célula, ¿no? ¿Y cuál es esa? Empieza a la célula a contraerse, empieza la descondensación de la cromatina, se fragmenta la membrana nuclear, ¿no? Y bueno, se forman los cuerpos apoptóticos. ¿Qué son los cuerpos apoptóticos? Es la fragmentación propia de la célula, ¿no? Y vienen otras células y empiezan a consumir esos cuerpos apoptóticos, ¿no? Antes que se liberen, ¿verdad? Porque si se liberan las enzimas, ¿qué sucede con la célula? Si se liberan las enzimas de la célula que así están bien, ¿qué sucede con las células de alrededor? Se empiezan a dañar, ¿verdad? Y si se daña, ¿qué sucede? Necrosis. Para evitar eso, las células, ¿qué es lo que hacen? Las células que están al costado, las células fagocíticas próximas, empiezan a consumirlas, empiezan a inhibirlas, empiezan a fagocitarlas, para evitar ese proceso de realizar daño celular a todas las que están alrededor. ¿Vieron? Existen dos procesos apoptosis, una fase intrínseca y una fase extrínseca, ¿verdad? La fase intrínseca es la dada por la P53. Acá está bien. Se requiere daño celular, la P53 está activada, empieza a activar las enzimas UMA y luego las otras que son la BCL, ¿no? Y la otra la MIP también y otras más que van a participar en la activación del BAP y BAX. Estas se van a activar a la mitocondria. Estas proteínas BAP y BAX van a activar a las mitocondrias y estas mitocondrias van a liberar el citocromo C, ¿no? Que esas sí son los factores promotores de la apoptosis. Citocromo C, luego este citocromo C va a activar a otras proteínas que van a activar a la caspasa 9, la caspasa 3, la caspasa 6. Y estas son las proteínas que van a empezar a eliminar toda la célula encima, ¿verdad? Y ahí sí la apoptosis es irreversible, ¿no? Ya empieza a eliminarse toda la célula. Esa es la vía intrínseca. La vía extrínseca es por los factores receptores, ¿no? Por los factores receptores. Los factores receptores son factores que van a reconocer a las señales de muerte. ¿Qué son las señales de muerte? Son moléculas que han sido sintetizadas para poder iniciar la apoptosis. ¿Cuáles son esos factores de muerte? Aquí lo menciono. La ApoC y la FASL son proteínas que se van a adherir a esos receptores de muerte. DR4 y DR5. Estas proteínas se adhieren sobre estos receptores, se activa el proceso de apoptosis extensa, activando la FAT, luego activando la caspasa 8, la caspasa 9, la caspasa 3, la caspasa 7 y se inicia el proceso de apoptosis, muerte celular programada. Eso es lo que sucede. Esos son los dos puntos que puede ocurrir, o las dos vías que puede ocurrir por la apoptosis. Una dependiente de P53 y la otra independiente de P53. ¿Okay? Y necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es la muerte celular de manera desorganizada, ¿no? Es la muerte celular dada
Porque seguramente una célula liberó su contenido celular y las células alrededor empezaron a morir o dañarse por las enzimas que han sido liberadas. Esa es la necrosis. Bueno, y en ese punto pues se puede analizar varios tipos de necrosis. Seguramente ustedes ya saben lo que es pignosis, cariolisis, cariorexis. Son tipos de necrosis que se dan por esta condición. Y ustedes ya seguramente han analizado esto. ¿Y cuáles son los agentes que producen necrosis? Los agentes físicos, los agentes, en este caso, químicos también, biológicos, hipersensibilidad, y anosmia o oxígeno. Bien, algunos conceptos sobre esto.